de lo execrable, de lo horroroso y lo desolador. Autores de ficción Texere Editorial. Participan Gonzalo Lizardo, Lalo Mandragore y Pedro Pablo Rodríguez. En la moderación, Judith Navarro. Que lo disfrutes. Hola, 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 ya se escucha. Muchísimas gracias por estar aquí, quienes están aquí sentados, Mateo, que está aquí dormido con nosotros, a quienes nos reciben, a quienes están todavía de la presentación anterior, a quienes están así, a mis alumnos que están con una sonrisa, los familiares. Vamos a empezar con esta mesita, sin mesita, que tiene que ver con 3 conceptos y con un dilema personal empresarial. Se llama de lo execrable, de lo horroroso y de lo desolador. Execrable tiene un origen latino que es ex, afuera, y sacer, sagrado, es decir, sacar de lo sagrado, es decir, algo que es despreciable de por sí, o sea que por su naturaleza hay que rechazarlo. No solo que es malo, sino que uno es malo si no lo rechaza. ¿Sí? Lo horroroso viene del latín, que es horrere, que significa que se le pongan a uno los pelos de punta. Y desolador significa que está privado de lo solaz. Y lo solaz es un consuelo. Entonces son conceptos que de alguna manera podrían ser familiares y están relacionados con otro concepto que es el que une la obra de los 3 autores que tengo aquí conmigo, que ahorita voy a presentar. Sus obras son estas y en todas hay sangre, en todas hay muerte, en todas hay violencia y otras cuestiones que podrían parecer muy escandalosas y que Texere, teniendo el principio de no hacer apología de la violencia, se puede pensar que debió no haber publicado. Aquí hay una línea una frontera que siempre está como muy difusa entre qué es una apología, o sea, esto de darle una justificación, y que es justificable, que no es execrable por tratarse de un abordaje estético, y cuando un abordaje estético sí debe ser considerado apología. Entonces, les decía, esto es más una charla que otra cosa, es porque en lugar de irnos por una chela, que es tal vez lo que pudo haber pasado, queríamos compartir esta parte. Entonces, antes de empezar a hablar del tema, no sé si está este micrófono, les voy a pedir, no traigo sus semblanzas en una hoja, entonces quiero que cada uno me diga, aparte de escribir, qué hace, qué disfruta hacer, qué hace en los días, en qué trabaja, tres actividades aparte de la escritura que los puedan definir. Sí, bueno, yo soy Lalo Mandragore, para quien no me conoce, los que me conocen pues ya saben qué rollo conmigo, pero aparte de escribir, soy ingeniero, trabajo como ingeniero en comunicaciones y electrónica. Me gusta mucho, bueno, obviamente escribir, leer. Me gusta más leer que escribir, mucho más, y es mucho más fácil. Me gusta mucho hacer deporte, me gusta jugar squash, me gusta ir a correr a veces, tomar mucho mezcal, ¿verdad? Y soy músico también, tengo una banda de death metal, se llama Mandragore, yo creo que algunos los conocen, y creo que después de leer y escribir, lo que más me gusta es tocar en vivo, hacer música. Gracias, Lalo. Y un aplauso para Lalo, por favor. Pedro Pablo. Gracias, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Yo soy Pedro Pablo Rodríguez, soy periodista, soy videoasta, soy comunicólogo, soy fotógrafo. Me publicó la revista Rolling Stone hace un año. Tuve la oportunidad de publicar mi libro, que es una novela gótica de vampiros, hace 2 años. Me encanta escribir y me dedico a la producción de televisión y a la producción de videos musicales. Hago videos de hip hop, de rap, para Cártel de Santa, para Darius. Tengo
videos con 450 millones de reproducciones en YouTube, y pues en mis tiempos libres escribo también. Gracias. Hace un montón de cosas. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Gonzalo Lizardo. Yo siempre me presento como un escritor y como un investigador literario porque trabajo en la universidad dando clases. Entonces yo creo que mi principal actividad después de escribir y de leer, por supuesto, es dar clases e investigar. No sé si esto cuente como una sola cosa, pero todo se deriva en una pasión que para mí yo digo que es interpretar. Yo digo que el mundo es un libro y hay que saber leerlo, y entonces lo podemos ver desde el lado musical, desde el lado visual, desde el lado temporal, y también me gusta pintar. Entonces yo de niño pensaba que iba a ser pintor, la vida me convenció que debía hacer otras cosas, pero es una pasión, es algo que disfruto mucho personalmente, que también me gusta exhibir, pero sobre todo me gusta ejercerlo. Gracias. Les pido un aplauso para Gonzalo, por favor. Entonces empiezo con una historia. Texere, que publicó estas 3 obras, empezó hace casi 14 años, y yo recuerdo que cuando fuimos a registrarlo como editorial nos dijeron, oigan, ¿cuántos libros va a hacer Texere al año? Y yo, pues como 5. Y decía, no, o sea, imagínense su empresa en un punto de éxito, como ¿cuántos libros piensan que van a hacer? Y yo, pues como 7. No, piénsenlo bien, o sea, con un modelo empresarial, yo como 10. Y ya, pues finalmente llevamos prácticamente 400. Antes de ese día que me preguntaran, yo había dicho, pase lo que pase, nunca vamos a publicar un libro que incite, justifique o haga apología de la violencia. Y eso va a pasar, y eso lo va a respetar siempre, siempre. Y yo no sabía que iba a pasar el tiempo y que me iba a topar con obras que me gustaran mucho personalmente, pero yo había dicho que Texere no iba a hacer eso. Entonces ahí se han hecho algunas controversias, por ejemplo, porque trabajamos con jóvenes de preparatoria que han leído el libro de los cadáveres exquisitos, y ha habido quejas por parte de los padres de ¿por qué leen ese libro con cosas tan cochinas?, ¿no? O por ejemplo, ese libro se vende muchísimo porque en un TikTok dice que este libro contiene todo lo peor del mundo. Todo lo peor del mundo está en un libro, ¿no? Y entonces hay violencia, drogas, incesto, asesinato, sangre y esas cosas. Entonces quiero hablar de esto, porque sí publicamos estas obras, pero quiero también hablar de cómo, digamos, vamos a comenzar con el concepto de lo execrable, que tiene que ver también con el sonido EX, esa palabra me gusta mucho, porque lo que debía ser rechazado está aquí, cómo se recibe y cómo se puede leer desde un punto de vista, por ejemplo, de una mente que está creando su propio criterio adulto. ¿Qué pasa? O sea, si han recibido esa interacción con jóvenes, ¿cómo la piensan? Eso es lo que me gustaría platicar ahorita. No sé, ¿quién quiere tomar el micrófono primero? Gracias. Bueno, podría decirse, como usted lo comentaba hace ratito, editora, no se trata de hacer apología de la violencia. Se trata de que la historia de la humanidad se escribe a través de la violencia. Si uno es religioso, la Biblia está llena de violencia, el Corán está lleno de violencia, el Popol Vuh está lleno de violencia, la Torá, todos los libros sagrados están llenos de violencia. Si uno ve la historia de los pueblos, el Imperio Romano se escribe en base a la violencia. La misma evangelización de los españoles a través de la iglesia fue también un episodio muy violento, ¿no? que desembocó en lo que ahora tenemos como civilización, si se le puede llamar de esa manera. Entonces, no se trata de hacer apología de la violencia, se trata de retratar, y yo creo que esto fue algo que aprendí hace mucho tiempo. La mayoría de los artistas tenemos la responsabilidad de hablar de nuestro mundo, de que nuestro arte sea
actual. Esa es una de las características del artista. No tiene que hablar de lo que ve, de lo que vive, de lo que experimenta, de lo que sucede en nuestro tiempo. A lo mejor yo puedo hacer una investigación, y de hecho mis libros también tienen 5% de imaginación y 95% de investigación. Podríamos hablar, como lo he hecho yo, de civilizaciones antiguas y todo, pero tiene uno que ser vocero de lo que está vigente en nuestra vida. Entonces no se trata de hacer apología. La apología de la violencia la hacen los medios de comunicación todos los días. Le digo, yo trabajo en medios de comunicación. Se trata de dar una visión desde un punto de vista nuestro, y yo creo que lo más importante es que cuando empezamos nosotros a promover, en particular yo mi novela, yo siempre les digo, es una obra de ficción, es una novela gótica de ficción. Entonces, a partir de eso, ya me libero yo de los grilletes que esclavizan a contar una historia cruda que también vende, una historia que a lo mejor puede ser más terrible que la ficción que yo escribo. Son cosas que pasan y que nos despertamos todos los días con ellas en las noticias a las 7 de la mañana. Entonces, yo no creo que estemos haciendo apología de la ficción. Yo creo que lo que estamos haciendo es dar rienda suelta a nuestra imaginación y mostrarle a la gente un punto de vista que nadie más conoce, que es aquel que crece y que se mueve y repta y vive dentro de cada uno de nosotros. Claro, y siempre que hablo de esto, sí, siempre el asunto es, el mundo es violento. Y sí, obviamente Teixeira no está diciendo así, no, la violencia no existe y vamos a mostrar un mundo rosa. Y creo que ese punto es clave en este abordaje estético de situaciones más o menos violentas según la obra. Podría hablar muchas horas de cada obra. ¿Quieres comentar tú, Lalo? No. Bueno, es que efectivamente vivimos en un mundo inmerso en la violencia, o sea, no podemos negarlo, ¿verdad? O sea, sobre todo nosotros en esta parte del mundo, en esta parte del país, ¿no? Fresnillo, ustedes radican en Fresnillo, está considerado un lugar de los más violentos del planeta, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo quiero decir es que efectivamente tenemos que nosotros como escritores que nos gusta este género hacer una ficción de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros estamos empapados de la cultura pop, bueno, en mi caso voy a hablar de los videojuegos, los cómics de cuando uno es niño, ¿no? Las películas de los 80s, y luego viene esta realidad ya de adulto donde ya empiezas a ver lo que pasa inclusive en las familias, lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu colonia, en tu calle, ¿verdad? Entonces el quehacer cuando quieres escribir algo de este género, repito, es plasmar lo que tú estás recogiendo de toda esa cultura, de toda esa vivencia diaria. Es una parte de la cultura donde estás viviendo, pero también es lo que pasa a tu alrededor todos los días. Bien dices, las noticias, prendes las noticias y ahí está, ¿no? Vas al cine y ahí está. Ves un cómic y ahí está, ves un manga y ahí está, ves algo Netflix y ahí está. Entonces no podemos abstraernos de la violencia, ni tampoco vamos a hacer una apología, pero sí vamos a hacer una ficción. Uno quiere hacer una ficción, quiere contar algo, una historia de algo que no quieres que pase a lo mejor, ¿no? En el caso de mi libro es algo de que ojalá nunca pasara. Yo lo escribí, pero ojalá no pasara eso. O sea, imagínate que si de veras la guerra fuera en esos términos tan apabullantes, tan sofisticados, y que nadie sabe quién lo hizo y nadie sabe por qué ni cómo, y de repente ya hay un genocidio peor que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. O sea, ojalá no pasara nunca, pero yo me lo imagino. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí pasa? ¿Qué tal que si en un par de décadas ya estamos en esos términos, ¿no? ¿Quién va a estar ahí? No va a haber escritores, es más, para plasmar eso en un libro, no va a haber ni libros. Entonces, desgraciadamente, pues vivimos en un mundo muy tecnológico, científicamente demasiado avanzado, y con muchas mentes detrás de todo eso que se dedican a la violencia masiva, ¿no? Entonces, pues la ficción es algo que me gusta mucho, que siempre me ha marcado, y pues es el resultado, ¿no? Es el resultado de la vivencia, de la cultura y de lo que quieres expresar. Bueno, yo creo que la pregunta habría que dividirla como en partes. ¿Qué es lo execrable, aquello que es condenable? Yo cuando me dijiste la palabra, yo me puse a pensar, ¿cuál será
el crimen o la violencia más execrable que puede concebirse, y yo pensé que es aquella que ejerce un poder absolutamente impune sobre una víctima absolutamente indefensa. ¿Sí? Por ejemplo, un infanticidio, ¿no? Es un acto execrable, por supuesto. Entonces, yo la pregunta es, entonces, ¿la literatura no debe hablar del infanticidio? ¿La literatura no debe hablar de ese tipo de violencia? Decía James Joyce que el objeto de la literatura es todo aquello que es grave y constante en el espíritu humano. La violencia es algo que es grave y constante en el espíritu humano. No podemos evitarlo, como el amor, la locura y la muerte. Por otro lado, en el plano editorial, yo creo que no tiene nada de malo promover un libro que en todo caso promueve el horror ante la violencia. O sea, y también es otro de los objetos de la literatura. Decía James Joyce que los objetivos del arte era el horror, la piedad y la risa. Entonces yo creo que la literatura que habla sobre la violencia, si promueve a la piedad, a la compasión hacia el que es la víctima, hacia el horror ante la violencia que se ejerce, y ante la risa, ante el absurdo que es toda esta violencia, entonces está cumpliendo su objetivo y no tiene nada de execrable. ¿Qué es lo execrable en la literatura, en las letras? Aquello que promueve la violencia. Yo ahorita queriendo pensar cuál es el libro más execrable que yo conozco, es un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, y está por ahí, lo están vendiendo, y es un libro que un tipo se fusiló de una obra de teatro, la adaptó para demostrar que los judíos tenían una conspiración para apropiarse del mundo. Y este libro fue utilizado en la Alemania nazi y en la Unión Soviética para exterminar a los judíos. Eso es un libro execrable. Gracias. Siempre tienen mis autores las mejores palabras para defender el horror ante la violencia. Justamente ese horror que hace que como etimológicamente sugiere el término, que se te pongan los pelos de punta, es decir, que esté bien escrito, que esté armado con la palabra precisa, que demuestre que primero te envuelva en un escenario y después te ponga expectante ante lo que vas a sentir, y después lo sientas, y cuando lo sientes se siente literal, o sea, tú estás leyendo pero lo sientes en la piel, puedes sentir el frío, el miedo, puedes sentir todas esas cosas. Es eso que ustedes logran, para mí lo hace libros eficaces en el sentido de que, bueno, hay alguien muy feliz. Algún amigo muy feliz. Eso hace que la obra te conecte, es decir, si no tuviera la calidad que tiene el libro, no podría lograr ninguna conexión, ninguna emoción, y el abordaje sería muy superficial y no nos dejaría a nosotros como lectores explorar toda esa parte del abanico de emociones que nos ayuda a entender, a soportar y a comprender de una manera mucho más compleja el mundo, como nos envuelve y cómo nos puede dejar sin consuelo, ¿no? Puede pasar eso. Es decir, yo no en ningún momento, o sea, decir que Teixeira no iba a publicar libros que hicieran apología de la violencia, para mí sigue presente, justo por eso. Estos 3 libros, en ningún momento yo he dicho, ay, ¿por qué publiqué esto? Si saltaba, si rozaba con el tema de la apología. Para mí no lo es. Para mí, cuando leí, por ejemplo, el libro de los cadáveres exquisitos, creo que tenía como 19 años, y yo recuerdo así de, no me hablen, o sea, a mis compañeros de la escuela, no me hablen porque yo estoy en esto, y estoy en una sensación que de verdad me está conmoviendo y me está haciendo pensar en mi entorno. Cuando leí Inferno, que fue el siguiente de publicar de estos 3, recuerdo que nosotros estábamos, o sea, que nos decíamos, vayan por palomitas porque ya la van a matar, porque ya van a pelear y todo eso. Y cuando leímos, porque trabajamos mucho, hay partes que tenemos que leer en voz alta, o que nos vamos platicando entre las personas que trabajamos en la oficina. Y en el de Lalo lo que pasaba es que íbamos descubriendo pistas cada vez más, o sea, que nos iban intrigando cada vez más. En ninguno fue una cuestión de ¿por
¿por qué decidimos publicar esto? Ahora quiero preguntarles, hablando de lo desolador, de esta sensación que se dice que entre los jóvenes es cada vez más común de sentirse sin esperanza, sin expectativas, sin un proyecto que despierte algo que tenga que ver con el futuro. ¿Cómo creen que su obra particular, o sea, Gonzalo, el libro de los cadáveres exquisitos, Pedro Pablo Inferno, Lalo, o sea, bueno, necesito que cada uno me diga cómo contribuye, cómo se relaciona con este concepto? ¿Empiezas? Bueno, tu pregunta va en el sentido de cómo aportar algo para todos esos jóvenes que se sienten desolados. No necesariamente cómo aportar, o sea, no quiero pensar. Ok, bueno, mira, es que yo pienso que lo principal ahorita en la juventud, y yo sí he visto en algunos adolescentes que conozco, de que siempre están aburridos y si no están conectados a internet es un caos. Ya es el caos, ya se la acabó, o sea, ya no estoy jugando Minecraft, ya no estoy en las redes y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo pienso que también es una falta precisamente de un hábito como la lectura, ¿no? Ahora, la desolación como tal, que tratamos en estos temas, pues habla de desolaciones que yo pienso que no tiene nada que ver con la aburrición de las generaciones actuales. Habla de cosas mucho más grandes, habla de cosas con mucho más, que abarcan más temas, que abarcan más, inclusive más épocas, abarcan muchas más cosas. La desolación es mucho peor que la soledad, ¿no? Obviamente, o sea, puedes estar solo y estar feliz, pero la desolación es algo terrible, y por ejemplo en el caso que yo trato sobre la guerra, bueno, ahí creo yo que sí plasmo una situación donde cómo se llega a un punto donde toda esperanza, como decía, como en el libro del infierno de Dante, el que entre aquí pierda toda esperanza, ¿no? O sea, cómo se llega a un punto en donde absolutamente ya nada es válido, donde ya de veras la desolación es total y ya no hay vuelta atrás y ya no hay cómo hacerle, ¿no? A esas situaciones sí son de veras muy execrables. Eso sí es execrable, ¿verdad? Y no, por ejemplo, la juventud de ahora yo pienso que está metida en otras ondas que no saben ni siquiera qué significan esas palabras, porque no les gusta leer para empezar y no les gusta meterse en temas más allá de lo que ven, lo que pueden obtener fácilmente, ¿no? Por ejemplo, decías de que Texere no publica esas ondas. Yo pienso que está bien. Ya habíamos comentado por otro lado de que yo pienso que es necesario, de hecho es necesario darle a la juventud esos temas para que vayan viendo otra perspectiva de la vida, otra perspectiva de las cosas, que no todo se trata de la tecnología a la mano, del internet, de muchas cosas, de comunicaciones puntuales. Se trata de muchísimos temas y muchísimas cosas que a lo mejor ellos no tienen ni idea de lo que se trata, ni no tienen ni idea de cómo abordarlas, ni siquiera saben que están ahí. Yo pienso que el panorama debe abrirse y debe abrirse a muchísimas cosas. Y eso lo dan los libros, y eso lo dan hasta inclusive estos temas, ¿no? Porque podríamos pensar, ¿cómo es posible que un adolescente no le enseñes cualquiera de estas tres obras? No se las enseñes porque ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pensar? ¿Los vas a malcriar o los vas a hacer que tengan pesadillas o que piensen cosas malas o van a agarrar una pistola y se van a suicidar? No, obviamente no. Yo pienso que deben entender que estos temas están allí, deben entender que la desolación es una cosa muchísimo más allá que la soledad cuando se les apaga el internet, ¿no? O sea, yo creo que sí deben de meterse de lleno en temas más importantes. Creo que estamos en un abismo existencial generacional demasiado profundo, donde todo es pasajero, todo es absoluta. Claro, la vida es así, los momentos son pasajeros, pero me refiero a los temas, me refiero a los sentimientos, hasta el comunicarse con alguien más de frente, ¿no? Todo es de una cuestión efímera, ridícula, en donde debemos de tomarlo más en serio, debemos de abordar temas más serios
y aventarnos un clavado, ¿no? Todos juntos, también la juventud, a los libros, y ahí está la respuesta a todo lo que quieran, hasta lo execrable. Bueno, curiosamente acabo de leer uno de los libros más desoladores que yo he leído en mi vida, que se llama La Carretera, que fue escrita por Cormac McCarthy. A propósito de su muerte, que acarició hace poco y que yo no lo había leído y que todo el mundo decía que era grandioso, me compré ese libro y lo empecé a leer con mucho terror y con mucho, pues como tú dices, los pelos de punta, porque narra el trayecto de un padre y un hijo en un Estados Unidos que ya no sabemos dónde está, no saben ellos dónde está, el mundo ya se acabó, todo es cenizas, incendios, etcétera. No hay que comer más que los pocos restos de comida que hay. Y precisamente ahí ocurre esta escena de la que te contaba hace rato, de un infanticidio. Los niños nacen para ser comidos en ese mundo, ¿no? Entonces yo cuando lo estoy leyendo me doy cuenta que no es posible imaginar una desolación mayor. Y también, pero también me descubrió hasta qué punto dependemos de esta sociedad, de esta violencia institucionalizada que es el mundo, para no caer en esta violencia atávica de fin del mundo, donde ya no hay ninguna ley, porque precisamente lo execrable está basado en leyes, está regulado por las leyes. ¿Qué pasa cuando ya no hay leyes? Pues entonces viene la desolación absoluta, ¿no? Todo se acabó, entonces todo es válido, y llegamos a un punto en el que no podemos de alguna manera volver atrás ni cerrar los ojos. Entonces es el terror máximo. Yo hace mucho que no sentí esa emoción. Yo un poco en los Cadáveres Exquisitos yo te quería plantear un poco similar, pero en un mundo obviamente en una sociedad mucho más compleja que yo imaginaba en los años 70, donde está todavía la Guerra Fría, y era el conflicto de un conjunto de jóvenes que se dan cuenta que todo lo que saben, todo lo que han aprendido, no sirve para superarse, para ser libres, porque están regidos por una violencia estatal continua, metódica, sistemática y todopoderosa. Entonces yo pienso que también es una manera, la literatura también tiene que aprender a descubrir esos horrores que de alguna manera nosotros no estamos conscientes, porque pensamos ahora ya hay una palabra muy adecuada para eso, ahora ya están normalizados por la ley. Entonces, si vemos, pues, o sea, eso va cambiando con los tiempos, pero de alguna manera la literatura tiene esa misión de develar y por lo tanto demostrar la violencia, para de alguna manera cuestionar nuestros valores, cuestionar nuestros criterios, darnos cuenta de que lo que nosotros consideramos bueno a veces puede ser malo, y que la violencia últimamente puede ser también positiva. Yo me imagino cómo puede un pueblo sometido liberarse de sus opresores si no es con la violencia. Entonces, hacer apología de la violencia, también se puede hacer apología de una violencia siempre y cuando esa violencia nos libere, siempre y cuando esa violencia nos abra los ojos, siempre y cuando esa violencia nos haga unos seres humanos más plenos, o al menos en una armonía mejor con el ambiente. Eso no se logra, negando la violencia, se logra reflexionando sobre ella. La violencia es un concepto que tendemos a simplificar y que deberíamos de ver en toda su profundidad, ¿no? Si algo yo digo que quieren hacerme este libro en particular es precisamente mostrarle a los jóvenes, porque es un libro que al final de cuentas está dirigido para jóvenes, que en este mundo de violencia también nosotros tenemos el derecho a ciertos tipos de violencia, que incluso, por ejemplo, pueden llegar a ser muy ¿cómo lo llamaríamos? Interiorizados, espiritualizados en un plano, por ejemplo, amoroso, ¿no? O sea, no digo que la violencia amorosa sea, sino que a través del amor podría de alguna manera compensar o justificar no es la existencia de la violencia, sino mi existencia en un mundo lleno de violencia. ¿Sí? La violencia es un hecho, tenemos que buscar vías para contrarrestar y de alguna manera combatir esa violencia exterior. Bueno, yo quisiera respetuosamente estar en desacuerdo con mis dos compañeros en dos temas completamente diferentes. Primero mencionabas acerca de la liberación de un pueblo oprimido, cómo podría hacerse sin violencia. Bueno, yo creo que Mahatma Gandhi logró hacer mucho predicando con el ejemplo, que después al final lo mataron, ¿verdad? De forma violenta, pero él, gracias a esa filosofía no violenta, logró dar un ejemplo en el mundo. También estoy en desacuerdo en el sentido de que se ha normalizado la violencia con el tiempo. Yo creo que la violencia siempre ha existido, nada más que ahora, debido a los medios electrónicos, a los medios de comunicación, a las redes sociales, de esa manera
ha llegado hasta nosotros, porque atrocidades y tragedias se han cometido toda la vida, ¿no? Y a lo mejor en países islámicos que son, me refiero a ellos no por una cuestión de discriminación, me refiero a ellos por una cuestión de distancia, que aparte su sociedad es muy distinta a la nuestra, sus normativas y sus regulaciones para nosotros podrían parecer execrables, pero sin embargo para ellos es una normalidad lo que sucede allá. Simplemente la diferencia es que ahora nos llega esa información de forma muy rápida, de forma muy veraz a través de las redes sociales, lo que pasa en China, lo que pasa al otro lado del mundo. Y también respetuosamente discrepo con usted en el sentido de que yo de niño y yo de adolescente fui un bicho raro. Y yo estoy seguro que todos aquí también lo somos, ¿no? O sea, porque cuando yo estaba en la secundaria, nadie leía. Y esa misma generación existe el día de hoy. ¿Cuántas personas hay que leen? Me da muchísimo gusto ver jóvenes aquí entre el público, ¿no? Esos jóvenes, con el respeto que me merecen, son yo, por no decirles bichos raros, ¿verdad? Son yo cuando estaba en la secundaria. Son gente que les gustan los libros, son gentes que leen, son gente que tiene la oportunidad de conocer otras culturas, de conocer otros mundos, de conocer, en nuestro caso que hablamos de ficción, otros universos, cosas que no existen más que en nuestro cerebro, y esos bichos raros vamos a existir toda la vida y son los que nos vamos a convertir el día de mañana en escritores y somos los que vamos a lograr hacer esto en el futuro. A mí me da mucho gusto ver que haya personas jóvenes que se interesen en los libros. Cuando yo estaba en la secundaria éramos los mismos, éramos 2 o 3 personas que queríamos leer libros, que queríamos conocer otros universos, y eso no ha cambiado. Entonces yo creo que seguimos siendo, que la juventud el día de hoy no está perdida, ni está en desolación, ni está en camino a destruirse. Yo creo que es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo que hace tiempo, nada más nosotros seguimos siendo los mismos bichos raros que vemos esas cosas, ¿no? A través de nuestras novelas, a través del trabajo que hemos hecho nosotros, yo en particular, lo que he tratado de hacer es mostrarle a la gente que puede existir, en base a una serie de decisiones que todos vayamos tomando día con día, un mundo mucho peor en el que nos encontramos. Hablamos hace ratito de un mundo postapocalíptico. No estamos nada lejos de ese mundo postapocalíptico, no estamos a 20 años, como lo decías tú, estamos a 3 minutos o a 1 minuto del reloj del apocalipsis. Estamos a un presidente más en Estados Unidos, como Donald Trump, que venga y un día de malas apriete el botón ese famoso que desde que yo era niño ya venían presumiendo. Entonces, todo esto es una preparación para eso, es una visión de lo que puede pasar, de lo que puede suceder a través, le digo, de nuestras historias, de cómo puede ser nuestra interpretación, porque yo siento que el conocimiento es poder, y transmitir ese conocimiento, transmitir esos presagios pueden ayudar a que no se lleven a cabo, a que la gente esté preparada y decidan pues no hacer esta cosa. El niño, el adolescente que esté aquí, que pueda crecer con una visión diferente de que a lo mejor el día de mañana puede no haber un futuro tan hermoso como el que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, yo estoy en desacuerdo con usted porque para mí como exhibir esta parte de me voy a matar de hambre, me estoy suicidando lentamente y lo voy a hacer un espectáculo, para mí eso no es pacífico, para mí es muy violento. Entonces, pero bueno, yo aquí soy la moderadora, más bien. No aquí soy la moderadora para que esto no se salga de control. Gonzalo. Bueno, no sé por dónde continuar. Yo creo que también es bueno. Yo creo que el deseo de una sociedad no violenta o de maneras no violentas de resolver los conflictos humanos es una de las funciones de la cultura. O sea, el hombre por naturaleza es violento, la naturaleza es violenta. Donde quiera que veamos, ahorita en un jardincito vamos a encontrar animales comiéndose otros animales, etc. La cultura se supone que es aquello que nos separa de esto, de la naturaleza, y nos permite de alguna manera una convivencia que de alguna manera podríamos llamar no violenta, que de alguna manera podríamos buscar con una convivencia en la cual todos estamos viviendo juntos con otros. Pero el hombre es el único animal
que mata por deporte y que mata por diversión. Sí, claro, o sea, claro, es parte de la naturaleza humana, es parte de la naturaleza humana. Es lo que la cultura lo que tiene que hacer es precisamente encontrar cosas como esto, ¿no? Descubrir este tipo de violencias particulares del ser humano, ¿no? Que también hay de muchos tipos, o sea, y también puede pensarse que hay ahorita violencia intelectual, ¿verdad? O sea, gente que escribe cosas para alterar o para causar una violencia no física. No podemos decir que eso no sea violencia, ¿no? Pues, entonces, bueno, a final de cuentas yo creo que de alguna manera lo que podemos aportar como escritores es de alguna manera una interpretación del mundo, de lo que pasa en el mundo, verlo con nuestros ojos, con nuestro conocimiento, con nuestra cultura, con nuestra tradición, para tratar de mostrárselos ese problema a los lectores, para que los lectores vean las dimensiones del problema, no simplifiquen, no lleven a las cosas de una manera reduccionista y traten de encontrar una respuesta compleja, personal, a un problema que es complejo y que es social, ¿no? Claro, para mí hay algo súper importante que tienen como característica los tres. Encuentran la palabra precisa para decir algo que en nuestra cabeza se vaya formando de una manera tan detallada que nos hacen explorar situaciones hipotéticas que nos ponen enfrente y nos hacen conocernos y nos hacen ir contra este principio que dicen, nadie experimenta en cabeza ajena. Es decir, todos tenemos que vivir esto, bueno, malo, lo que sea, para poder aprender. Y creo que lo que hace la literatura, y más cuando el autor encuentra esa oración perfecta, esa palabra que significa algo chiquitititito, puede hacer que nosotros en nuestra cabeza vayamos entendiendo la complejidad para tener una opinión propia. Para mí eso es la libertad, y creo que estos libros lo que hacen es que no tienen la violencia como fin, sino como un medio para esa libertad, sobre todo esa libertad intelectual. Y en ese sentido creo que al ponerse ustedes a dedicar sus horas, sus pestañas, sus gastritis, sus tiempos, a hacer estas páginas, nos dan un regalo que es conocer mejor el mundo y enfrentar mejor la violencia, porque de niños la violencia solo nos da miedo. De adultos, entre más lenguaje tengamos y más herramientas intelectuales tenemos, todo el tiempo podemos aprender más y más y más y más, y nos hace más libre ese conocimiento. Ahora sí, Lalo, no estuvieron de acuerdo, entonces solo no quería que se me pasara a decirlo. Bueno, sí, yo quiero regresar nomás al tema para no estar tan en desacuerdo. Yo quería hablar más que nada en el sentido de las nuevas generaciones, porque claro, ¿quién quiere leer a Dostoyevsky a los 12 años, no? Ya existía el Nintendo, el Super Nintendo, y para mí era lo máximo, ¿no? Si tienes toda la razón. Pero yo lo comparo en el sentido de que ahora se aburren más, ahora hay menos, aunque están los videojuegos, y mucho más modernos, se aburren más rápido de ellos. Y luego ya no hay ningún otro resquicio donde puedan entrar. Si no es el celular, ya no es nada. Antes nos salíamos a echar primero una cáscara y luego ya nos metíamos a ver los Thundercats, y luego si tenías Nintendo jugabas, y si no, no, ¿verdad? A eso me refiero, claro. Ya la lectura viene después, quien quiera leer, que lea, sino quien quiera no lea. Pero sí, es cierto, todos los niños de 13 años van a seguir siendo de 13 años hasta que se acabe el mundo dentro de 5 años. Bueno, dice, y luego bien dices el reloj del apocalipsis. Hasta Iron Maiden tiene una canción, 2 Minutes to Midnight, ¿no? O sea, hace 30 años eran 2 minutos antes de que alguien apretara el botón y se acabara el mundo. Ahora ya son unos cuantos segundos. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, estamos a la vuelta de que un próximo gobernante megalomaníaco apriete el botón, ¿no? Y se acabó. Entonces, eso es lo que yo quiero plantear, es la violencia está a la vuelta de la esquina en todos lados. Uno elige también cuándo y no ser violento, obviamente, ¿verdad? La violencia también es una elección, la elegimos, y muchas veces elegimos esa opción. Entonces yo creo que sí hay que escribir sobre la violencia. Yo creo que sin hacer la apología, porque efectivamente cuántos libros hay, cuántas series hay en las redes, en las plataformas que hacen apología a los narcos, ¿no? Por ejemplo,
hacen apología a la violencia de ese tipo que para mí se me hace totalmente, no quiero decir la palabra, pero muy chafa, pues, execrable, o sea, totalmente, de hecho me da vergüenza, a mí ni me gusta eso, pero porque es una cuestión que hace una apología y aparte es muy chafa, muy mala, muy, no sé. En cambio, desde otro punto de vista, llegándole por otro lado la cuestión literaria, la cuestión de ficción, que sí retomamos escenas de la vida diaria. Por ejemplo, hace poquito le mandé a Judith, a su equipo de editoras, de dictaminadoras, una novela negra que escribí que se llama Calle Redfield número 13, que habla de un asesino en serie de niños y de adolescentes, y sí y los mata de una manera muy brutal. Primero los tortura de maneras totalmente, muy violentas, pues, y después los mata. Bueno, después los pone, les quita las vísceras, les quita todo, y luego los cose, les pone periódico y tela y los pone en su casa como si fueran sus hermanos, su familia, ¿verdad? Ya cuando están realmente ya totalmente putrefactos, llenos de moscas, va y los entierra atrás de su casa, y eso hace él, ¿no? Y trabaja en una funeraria como si nada. Se piensa que puede ir mucho más allá, pero yo estoy seguro que en la vida real hay casos mucho peores, de gente que mata a mujeres, que secuestra niños, que los vende, ¿verdad? Que los vende para cuestiones sexuales, y luego nadie sabe dónde terminan y por lo que pasaron. Podría yo pensar, o alguien, por ejemplo, tus dictaminadoras o tú que lo leen, es que se pasó de la raya. Yo pienso que a lo mejor ni estoy cerca de lo que pasa con todos esos niños y mujeres que desaparecen, que después las encuentran en zanjas o tiradas sin cabeza, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Y esa es la realidad. Pues eso lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta el género. Yo pienso que mucha gente, aparte, la gente le gusta asustarse, le gusta leer libros que le da miedo. Yo pienso que eso, dijo Lovecraft, el terror es el sentimiento más antiguo de la humanidad, ¿no? Y es lo que hizo sobrevivir a la humanidad en los albores, ¿no? El terror. Si no tenemos terror, si no tenemos miedo, nada nos da miedo, nos come un mamut, no, un dientes de sable, ¿no? Al mamut lo comían ellos cuando lograban atraparlo, ¿no? Porque necesitaban como, 80 humanos para matar a uno. Pero es eso, el miedo es el que nos libra de muchos peligros. Gracias al miedo sobrevivimos, ¿no? Y la gente le gusta sentir miedo. Aquí hay, en ese rechazo de ese proyecto, hay algo bien interesante. Para mí es muy interesante, que es, yo tengo un equipo que tiene unas líneas y dice: cuando pasa de esta frontera, Texere no lo publica. A mí me gustó, a mí Judith me gustó, pero mi equipo, también tengo que confiar en la gente a la que le asigno una tarea, ¿no? Además tienes otras novelas. Pero me quería quejar en público, ¿no? Eso es que decir. Querías dejar constancia. Sí. No te creas. Ahorita que lo mencionaba acerca de lo que escribimos y lo que tenemos que escribir, me acordé de una línea que yo mismo escribí para esta novela, para Inferno, que yo a lo mejor cuando la escribí no le había dado tanta importancia hasta que precisamente mi editora la compartió. Curiosamente, esa es la primera línea que alguien citó de mi libro. No sé si usted se acuerda, editora, antes de que saliera el libro, antes de que fuera publicada. No la recuerdo exactamente, pero se las voy a parafrasear. Habla de una muerte repentina de una persona que es asesinada, y de que al momento de morir, cuando esa persona muere con ella todo un universo de conocimientos, todo un universo de códigos, todo un universo de conductas que solamente eran importantes para esa persona. Yo la escribí esa línea inspirado en cuando falleció mi abuela, y que yo le pregunté a mi mamá que si sabía hacer una deliciosa capirotada que mi abuelita hacía siempre en Navidad. Y me dice mi mamá, que era de las hermanas mayores, ¿no? Me dice, no, nunca aprendí. Pregúntale a tu tía Yoya. Y ahí voy a preguntarle a la tía Yoya. Y no, ni mi tía Blanca, ni mi tía Yolita, ni mi tía Irmita, nadie aprendió a hacer
la capirotada de mi abuelita. Imagínense qué terrible tragedia que nunca en la vida voy a volver a probar la capirotada de mi abuelita, porque todo ese código de conocimientos murió junto con ella. Cuando me di cuenta de eso, empecé a escribir. Y empecé a escribir los nombres de las tías abuelas de mi mamá y las fechas de nacimiento y las historias que me contaba mi mamá. Y mi mamá tenía una historia que contaba de que una vez le prestaron a una sobrina y que acababa de nacer la niña y que la traía cargada en una de esas colchitas viejas que se usaban antes, y que de repente pues ella era una niña de 10 años, se le cayó la sobrina y ella se fue corriendo y se subió a un árbol. Esa anécdota de mi mamá solamente la cuenta mi mamá, nadie más la sabe, ¿no? Entonces la escribí, y eso es parte de los códigos que ahorita, gracias a esto, mi mamá vive. Pero el día que se vaya, ese código va a existir, ese pequeño pedazo de historia va a existir. Por eso hablaba yo de que nuestra responsabilidad es escribir de lo que nosotros sabemos y conservar esos pequeños códigos. ¿Qué parte de la obra es realidad? ¿No? Siempre es una pregunta que yo digo, ay, ¿por qué la hacen? Siempre la hacen. Y es la pregunta cliché. Y en realidad siempre de ahí salen las partes más interesantes de las obras. Ahí hay una pregunta. ¿Sí? Buenas tardes, bienvenidos a este querido estado. Una pregunta para ustedes. A mí me gustaría, yo soy de la generación de los 60s, supongo que ahí vamos algo por ahí con algunos de ustedes. Yo creo que a todas nuestras vivencias nos va marcando nuestra generación. Yo me fui de aquí a los 18 años acabando la prepa y estoy regresando 30 años después. Aquí lo más malo era alguien que tomaba, alguien que se daba un toque. Ahora, 30 años que yo vengo después, pues ya hay de todo, ya es como un Las Vegas, pero en Zacatecas, hay de todo. Entonces yo creo que a cada quien nos va marcando nuestra generación. Hay adolescentes que viven la generación, los famosos millennials, que la tecnología, yo no uso celular, yo soy de los viejitos antiguos, y yo creo que nos va marcando eso. En resumen, mi pregunta para los autores del libro, a mí me cambió mi vida el libro de Siddhartha. En resumen, dice, usted piense, usted enséñese a ayunar, usted enséñese a tener paciencia y va a superar muchas cosas en su vida. Y en resumen, la verdad me ha servido mucho. Me gustaría saber qué autores marcaron su vida en la adolescencia o en la universidad o en la Universidad de las Letras. Yo creo que hay alguien por ahí que te movió el piso. Es un libro que también es muy conocido y que es un libro muy, yo digo que siniestro, es un libro oscuro, al contrario que Siddhartha, que es un libro muy luminoso. Entonces, y a mí un poco me interesó el contraste. También Demián me abrió los ojos al mundo de los maniqueos, de Abraxas, el bien y el mal, los gnósticos, un montón de las religiones alternas del catolicismo, que precisamente me hicieron pensar que a lo mejor nuestra sociedad estaba tan mal porque habíamos elegido el camino equivocado, haciéndonos católicos y no haciéndonos gnósticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso fue un libro que me abrió mucho los ojos, que me deslumbró mucho. Y también por esas épocas leí un libro que después fue más importante para mí, que es Farabeuf, de Salvador Elizondo, que es una novela que me impresionó porque es una novela que no describe el dolor, lo provoca. Es una novela que duele, es una novela que nos hace estremecernos. Y tanto me impactó que muchos años después hice mi doctorado sobre el autor Salvador Elizondo, sobre Farabeuf, y de alguna manera es un libro que no solamente me ayudó a resolver los enigmas de mi vida, sino que de alguna manera me ha dado trabajo y me ha dado sabiduría de alguna manera que se puede encontrar. Me abrió el camino al I Ching, me abrió el camino a la cultura oriental. Entonces yo creo que son los libros que junto con el Ulises de James Joyce, los libros que más me han abierto los ojos para poder entenderme yo en relación con el mundo, ¿no? Gracias, Gonzalo. Bueno,
Yo tuve la oportunidad de empezar a leer libros en la prepa, porque en la preparatoria había una biblioteca que estaba bastante nutrida. En mi casa sí había libros y todo, pero no teníamos tanta posibilidad de comprar algunas grandes novelas y todo eso. Y empecé a adentrarme y empecé a ver muchas cosas. Pero un libro que en particular me llamó mucho la atención fue cuando descubrí a Gabriel García Márquez. Poder escribir, poder leer a un autor que escribe en español, yo creo que me sentí como que muy conectado con él. El primer libro que leí, que yo creo que lo recuerdo con mucho cariño, fue Extraños Peregrinos, 12 cuentos de Gabriel García Márquez. Es un libro muy sencillo de leer, vienen 12 cuentos de latinoamericanos que tienen aventuras en Europa. Entonces yo después empecé a construir mi vida en base a esa historia. Yo mismo soy un personaje de Gabriel García Márquez que también ha tenido aventuras muy extrañas, pero por las decisiones que uno va tomando, ¿no? Entonces me encariñé mucho con Gabriel García Márquez, siento que es parte muy importante. Después ya tuve la oportunidad de leer muchos libros de él, no los he leído todos, pero sí algunos de los más importantes, y siempre que leo un libro de Gabriel García Márquez es como encontrarse con un viejo amigo. Cuando tienes muchos años de no ver a alguien y platicas con él de nuevo, como si no hubiera pasado ni un solo día. Así es como me sé. Por eso no he querido terminar de leer los libros de García Márquez, porque quiero siempre tener la oportunidad cada 2-3 años de volver a encontrarme con un viejo amigo. Híjole, pues son varios, pero comentabas de Germán Hesse. Lo leí, sí me gustó, se me hizo un poco místico, un poco, ¿verdad? Un poquito, en aquellos años hasta difícil, pero me gustó. Entonces me acuerdo que mi papá me obligó a leer El Lobo Estepario, entonces era muy difícil, yo tenía como 17 años. Y lo dejé porque me aburrió. O sea, dije, no, Germán Hesse, este señor no es de aquí, no. Pero lo retomé y se me hizo muy interesante, me gustó muchísimo. De hecho, hasta ahorita sigue siendo uno de mis libros favoritos, como este señor solitario y su vida rara, o sea, se me hizo muy, muy, muy interesante. Seguí leyendo a Germán Hesse, me gustan muchos libros. Demian está excelente, o sea, romper el cascarón, ¿no? Para entrar al mundo, para liberarte de todas las ataduras, inclusive moralinas y de todo este tipo de cosas. Me gustó mucho también. Germán Hesse fue los que marcaron en la juventud. Después leí a Knut Hamsun, una novela que se llama Hambre. Y de ahí me empezó a gustar como esta cuestión de la humanidad, de cómo es difícil ser un ser humano, ¿no? Y en condiciones difíciles, en condiciones muy borrascosas, muy apabullantes. Y por eso me encantó Dostoyevsky, o sea, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, que de hecho esa historia de los hermanos Karamazov leí después en Memorias de la Casa Muerta, cuando Dostoyevsky estaba recluido, que estuvo encarcelado, cuando conoció a 3 hermanos, y de esa historia de esos 3 hermanos tan drástica, unos personajes tan, no sé, tan vapuleados por la vida, de ahí sacó esa novela. Entonces a mí me empezó a gustar mucho eso también. Por eso a veces conozco amigos que me cuentan sus historias y digo, no, Anal, tú pareces un proyecto de Dostoyevsky, tú pareces un personaje de Dostoyevsky con todas esas historias que me cuentas, ¿no? O sea, entonces yo pienso que ellos gracias a ellos me marcaron exactamente, y de ahí pues agarras y te agarras y te agarras y ya muchísimo, ¿no? Bueno, les preguntaron a los escritores, pero yo aquí estoy, voy a responder. Los que más me marcaron: Cuentos de amor, de locura y de muerte, Crimen y Castigo, La fiesta del chivo. Libros violentísimos, en fin, de hipocresía, ¿no? Pero ya dije que Texere no iba a publicar. Porque... Entonces ya vas a publicar mi novela negra. Y no lo voy a hacer. O sea, yo ya dije y sigo firme. Lo que yo disfruto es para mí, lo que Texere hace tiene sus propias líneas. Ahorita estoy orgullosísima de lo que hemos publicado. Ustedes 3 son 3 escritores que yo admiro mucho, que en el proceso de publicación tuvimos pues, pláticas largas, pláticas de todo, y no sé si esta charla haya alcanzado a
a dejarlos vislumbrar lo que hay en la escritura de estas novelas. Si a alguien le interesa, están con muy buen descuento a la venta aquí, solo hay 3 de cada una por si alguien quiere. El tiempo se nos acaba y voy a empezar por entregarle voy a leer el reconocimiento. Dice: el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación en el conversatorio de lo execrable, lo horroroso y lo desolador, autores de ficción Texere, en el marco de la FENALIS 2023. Lo firma María de Jesús Muñoz Reyes, a quien le agradecemos mucho haber sido nuestra anfitriona, a toda la gente que nos está aquí apoyando para que podamos estar aquí. Y nos ponemos de pie, por favor. El primer reconocimiento es para Gonzalo Lizardo. Muchas gracias. El segundo es para Lalo. Muchas gracias, muchas felicidades. El tercero es para Pedro Pablo Rodríguez. Este es para mí. Les agradezco. Por supuesto, reconocer a Judith Navarro por este extraordinario momento de moderación. Muchas gracias. También está ahí su reconocimiento. Gracias. Gracias a ustedes que estuvieron. O sea, se sienten toda la interacción de las miradas. Nadie estaba así en el cel, nada. De verdad, gracias por estas miradas y sonrisas y complicidades y todo. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que estuvieron aquí por Gracias a ser bichos ustedes raros. también. Gracias por leer, gracias por querer los libros, gracias por amar las letras, gracias por entender que es una forma de comunicarse la más maravillosa que existe, la palabra de las letras. Gracias.